siga bendiciendo ricamente. Amén. Estamos en nuestra aula virtual de teología por la misericordia de Dios. Bueno, hermano, en la clase pasada estudiamos algo sobre las 10 tribus, ¿verdad? Hablé sobre ese tema. Las iglesias en el primer siglo mayormente todas estaban constituidas por las personas de las 10 tribus del pueblo de Israel, de la casa de Israel, de las 10 tribus del norte, ¿verdad? Y esta carta, mayormente la que le escribió Pablo ahí a los romanos y a Gálatas, fue por eso, porque estaban constituidas, repito, hay que tener en cuenta esto, estaban constituidas por el pueblo de Israel, por la casa de Israel, los 10 del norte, las 10 tribus del norte. Estoy enfatizando en esto porque he escuchado muchas enseñanzas y llevan esto a la iglesia. Y no, esto no se puede llevar a la iglesia. Esto con el pueblo de Israel, con la casa de Israel, no con la iglesia. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta esto porque estamos entonces dando una falsa enseñanza, mala enseñanza. Miren esto. Capítulo 1, versículo 11, estoy en Romano. Este es Pablo escribiendo, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual. Es decir, el apóstol Pablo tenía un don espiritual que le había dado Dios, un regalo, una dádiva para comunicársela a este grupo de personas, a las 10 tribus. ¿Ok? En el versículo 15, estoy en Romano 1, dice, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora tú te preguntarás, como yo me preguntaba, ¿cómo que anunciar el evangelio? Si ya es una iglesia lo que hay ahí, ya se ha levantado una iglesia, ya todos han creído en Cristo, ¿cómo es posible eso? La palabra evangelio, hermano, significa buenas nuevas o nuevas buenas, de diferentes formas si quiere decirlo. Es decir, noticia buena. La noticia buena es Cristo, está en Cristo, es una sola, no hay más. Pero sí se derivan muchas buenas noticias, porque el evangelio está lleno de buenas noticias para el hombre, hermano. ¿Ok? Pues sí, pues Pablo le escribe a esta gente, no a la iglesia que conocemos ahora. Muchas veces llevamos esta enseñanza a esta iglesia y lo que crea es confusión, hermano. En Jeremías 3:8 aprendimos o recordamos que Dios le da carta de divorcio a estas 10 tribus y que automáticamente se convierten en gentiles. Ahora, aquí en Jeremías 3:8 también vemos que la casa de Judá, es decir, las 2 tribus que se quedaron en el sur, también cometieron adulterio, se convirtieron en rameras. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo Dios no le dio carta de divorcio a ellos también? Y sin embargo se la da a las 10 tribus. Bueno, hermano, aquí en Samuel, en 2 Samuel, el capítulo 7, vemos en el versículo 16, hay muchos más. Dice así, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Este es Dios prometiéndole a David, dándole promesa a David, pacto a David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando de Cristo. Ustedes recuerdan que nuestro Salvador es de la tribu de Judá, venía por ahí. Y Dios no le da carta de divorcio a ellos por eso. Porque Dios cumple su palabra. Ya le había dado las promesas a David. Dios es fiel a su palabra. Y nosotros somos beneficiados por eso, hermano. Ve, lo que prevalece siempre en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Dios no se limita en muchas ocasiones por nuestros pecados, sino su propósito es el que está encima de todo. ¿Tú te imaginas eso? No es menos cierto que nuestros pecados nos alejan de Dios. Lo experimentamos, pero de otra forma. Pero Dios sigue con su plan, no cambia por culpa de nosotros. ¿Ok? Bueno, ya Dios le había prometido aquí a David eso. No se divorcia de Dios por eso. Hay muchos versículos sobre este divorcio que hace Dios con la casa de Israel. ¿Ok? Muchos versículos. Hay bastante. Estudien. Ahora, pero Dios también promete recoger de nuevo a la casa de Israel. De todo el mundo. Ezequiel 28:25 así lo dice. Cuando yo recoja la casa de Israel de los pueblos, donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad, es decir, la casa de Israel, las 10 tribus,
de mi santidad a los de las naciones, entonces habitarán en su tierra, es decir, volverán a Israel. Eso lo vemos en Apocalipsis, que todos vuelven. Que les di a mi siervo Jacob. O sea, 2:19, mira lo que dice. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. En Oseas 2:7, mira en esto, dice así: iré, volveré a mi primer marido. Estas son los integrantes de las 10 tribus del pueblo de Israel, que se están dando cuenta de que es necesario mirar a su viejo esposo, el Dios. Dice así: iré, volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Ok? ¿A quién no le va mejor con Dios, hermano? Así nos pasa a nosotros. ¿Ok? Ahora, pero aquí comienza un dilema, una dicotomía entre los judaizantes que pertenecían a los de las tribus de Judá. Aquí había una dicotomía. Ellos decían que Dios no se podía volver a casar con las 10 tribus. Imposible que las 10 tribus volvieran al pueblo de Israel. ¿En qué ellos se basaban aquí? Deuteronomio 24. ¿Qué dice Deuteronomio 24 del 1 al 4? Dice que cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, esto fue lo que le pasó a las 10 tribus. Dios se divorcia de ella. Ellas se van y se casan con otro marido. Todo esto es espiritual, hay que entenderlo así. ¿Ok? Si el segundo marido la aborrece, escuchen esto, el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, si muriera este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido, es decir, Dios, que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. ¿Qué está diciendo Deuteronomio 24, 1, 4? El pueblo de Israel en total era la esposa de Dios, la mujer de Dios. ¿Ok? Eso lo podemos ver en los libros de Deuteronomio, lo podemos ver. El Levítico también. Dios trata al pueblo de Israel en el desierto como su esposa, ¿verdad? Ahora, Dios le dio carta de divorcio a ella. Las 10 tribus se van y se casan con otros dioses. Quieren virar para atrás. Dios promete el primer marido restaurar ese matrimonio. Pero los judaizantes dicen que no. Que estas 10 tribus no pueden volver a Dios de ninguna manera, porque Dios tendría que morir entonces, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo Dios resuelve todo esto, hermano? Vayamos entonces al capítulo 7 de Romanos. Miren esto. Miren cómo Pablo da entendimiento de cómo Dios hace esto. Siempre he dicho que la salvación está en la Trinidad. Si la Trinidad no puede haber salvación, le es muy difícil a Dios, por decirlo de una manera, salvar al hombre. Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo. Quiere decir que la ley está sobre nosotros mientras nosotros estemos vivos, ¿verdad? Ahora, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. La palabra sujeta, ¿qué significa? Sometida, expuesta, inseparable. Es decir, la mujer por la ley está sometida al marido. ¿Ok? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, que ya la ley no está enseñoreada encima de ella. Ya la ley no tiene por dónde agarrarla, porque se le murió el marido, es viuda y puede casarse. Según Deuteronomio, ¿verdad? Así que si en vida del marido se uniera otro varón, las 10 tribus, se unió otro varón, estando Dios vivo, será llamada adúltera. Por eso es que Dios le dio la carta de divorcio, ¿ok?
Pero si su marido muriere, vuelve Pablo a hablar de la muerte del marido, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí Pablo está utilizando una analogía del matrimonio, dándole respuesta a estos judaizantes que estaban diciendo que la única forma de entrar en salvación ellos era circuncidándose. Había un problema entre los judaizantes también cuando interpretaban el Deuteronomio, ¿verdad? Pero aquí Pablo está dándole respuesta a todo esto. ¿Cómo resuelve Dios esto, hermano? ¿Cómo él puede morir para que las 10 tribus se puedan casar con otro, pero que ese otro sea el mismo, él? Fácilmente y sencillo. La cruz de Cristo, esto me da alegría conocer todo esto, porque esto tiene que ver con nosotros también de otra forma, de cierta forma, no directamente, pero sí. El Hijo viene y se hace hombre y muere en la cruz. Ahora tú dirás, bueno, Jorge, pero el Hijo no puede morir en la cruz porque el Hijo no es Dios. ¿Y quién te dijo que no es Dios? Mire lo que dice aquí, Filipenses 2, de 5 al 11. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Ok? Juan 10:30 dice Cristo, yo y el Padre somos uno. Juan 10:38, el Padre está en mí, yo en el Padre. Juan 14:7, mira lo que dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Quiere decir que Dios se hizo por la persona de Jesús, de su Hijo, se hizo carne y murió en la cruz. De esta forma la mujer, ya con la muerte del marido, ya queda libre de la ley del marido. En versículo 2, lo que está explicando Pablo, ¿verdad? Así que la mujer quedó libre completamente. Dios murió en la cruz. Si decimos que Dios no murió en la cruz, hermano, entonces ¿quién fue Cristo? No fue Dios. Sí murió en la cruz, pero en la carne. En la carne, no Dios solamente. La unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre, era Cristo. El versículo 3, mira lo que dice. Estoy en Romanos 7. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, se llama adúltera. Es verdad. Si estas 10 tribus se casan con otro, estando Dios vivo, es verdad, cometen adulterio. Pero si su marido muriere, ¿su marido dónde murió? En la cruz de Cristo, en la persona de Cristo. Es libre de esa ley. Ya no tiene problema. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así que vosotros, hermanos míos, este es el apóstol Pablo escribiéndole ahora a lo de las 10 tribus. Así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahí murió Dios. Para que seáis de otro. ¿De qué otro? De Dios glorificado. Del que resucitó de los muertos, sigue el versículo, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ve? Aquí está Pablo dando una analogía sobre esto, hermano. ¿De qué forma las 10 tribus pueden volver a Dios? Esto es un problema de religión, de teología. Pero el apóstol Pablo recibe todo eso, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Así es como Dios puede atraer de nuevo para sí y ser el esposo de estas 10 tribus de nuevo. Por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Murió en la cruz siendo hombre, ¿verdad? Pero resucitó en la cruz glorificado con otro cuerpo. Por tanto, ya es otro marido. Ya pueden venir aquí. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Dios nos siga bendiciendo ricamente. Aleluya. Amén.